de ley. ¿Cuáles serán esas obras de ley? Las obras de ley sería guardar la palabra, sí, hermano, lo que está escrito en la Biblia. Ok, ¿qué más podrían ser obras de ley? Porque Pablo está diciendo, en el texto de Gálatas, Pablo está diciendo que nosotros no estamos ahí para guardar la ley. ¿Será que son los mandamientos, los actuales? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ¿o no? Bueno, vamos a ver, vamos a mirar, vamos a definir primero qué es una obra de ley. Entonces, una obra de ley es todo aquello que el hombre pretende hacer para conseguir su salvación. Escuchen muy bien, obra de ley es todo aquello que un ser humano hace para conseguir su salvación. Muchas de estas obras pueden estar bien desde un punto de vista religioso, en especial cuando se hace, con el propósito equivocado. Miremos algunos ejemplos de lo que son obras de ley. Entonces, tengamos en cuenta que para los judíos las obras de ley era el cumplimiento estricto de toda la ley. Algunos eruditos separaron la ley de Moisés, la subdividieron. Entonces ellos dicen que tenían una ley ceremonial y una ley espiritual. Pues Pablo dice que el mandamiento era puro y que la ley es pura en sí misma, todo hacía parte, ¿cierto? Entonces ellos vienen y nos dicen, no, es que era ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? Los holocaustos, todo el sistema de sacrificios, pero el sistema de sacrificios no podría entrar a ser ceremonial. ¿Por qué razón? Porque a través de los sacrificios de los animales es que el pueblo judío encontraba expiación por sus pecados. El problema, nosotros tenemos que entender en este momento que el problema grande entre nosotros y Dios es ¿cuál? ¿Cuál es el problema grande entre nosotros y Dios? La desobediencia. La desobediencia, muy bien, pero vamos a cambiar esa desobediencia por otra palabra. El pecado. Hermano. El pecado. Muy bien. El problema grande de nosotros y Dios es el pecado. ¿Sí? Así es. Porque el Señor dijo, porque vuestras iniquidades han levantado un muro. Nuestros pecados han levantado un muro entre Dios y nosotros al punto de que Dios decida no escucharnos. Entonces, como el problema grande es el pecado, ¿qué pasó? Dios tuvo en el Antiguo Testamento una forma de hacer que el judío y de que el prosélito del judaísmo salvara, limpiara sus pecados. ¿A través de qué? De los diferentes sacrificios que se hacían a diario. ¿Sí? Pero eso era solamente la sombra del sacrificio verdadero. ¿Cuál era el sacrificio verdadero? ¿O cuál fue el sacrificio verdadero? Cristo. Cristo Jesús. Yo se los he dicho a ustedes, no sé si en Cuba y en otros lugares de Centroamérica, no creo que en Estados Unidos, pero todos los hermanos que están acá, el hermano Sotolongo es cubano. Hermana Alicia, ¿usted es norteamericana o es de alguna parte o usted es mexicana o de Centroamérica? Yo, hermano, soy del Salvador. Del Salvador. Y el hermano José Flores también es de esos lados, también, ¿cierto? Usted también es del Salvador, hermano. Sí, hermano, es salvadoreño él. Ok. Bueno, yo no sé si en Centroamérica. ¿Sí, hermano? Yo soy salvadoreño, hermano. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo no sé si en Centroamérica, pero acá en Colombia, que tenemos raíces tan católicas, yo sé que todo Centroamérica tiene raíces muy católicas, pero cambiaron un poquitico las formas de celebración. Hermanos del Salvador y de Cuba, allá también celebran lo que es la Semana Santa. Sí. Sí, hermano.
Hermano Jesús, en Cuba se celebra la Semana Santa. Papi, agarra tus legos, papi. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros, acá en Colombia, la Semana Santa se inicia en domingo, que se denomina el domingo de ¿qué? De Pascua. No, De Ramos. es el domingo de Ramos. De Ramos. Sí, Pascua el de domingo de Ramos. El día. Ese domingo de Ramos conmemora, recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Que fue cuando la gente cogió, hizo ramos con las palmeras y le pusieron las capas para que Jesús entrara. ¿Sí? Con aquello de Hosana, Hosana, Rey de los Judíos. ¿Ustedes saben qué domingo en particular era ese? Domingo. Ramos. El domingo de Ramos. El domingo de Ramos era un domingo bien especial. Era el domingo previo a la Pascua. Pero era el domingo, escuchen muy bien, era el domingo donde todo varón judío, donde todo padre judío iba a ir a dejar el cordero que se iba a sacrificar en la Pascua. O sea, era el domingo en que cada padre judío llevaba ante el sumo sacerdote el cordero que iba a sacrificar en la Pascua. Entonces ese detalle no nos puede pasar de más, porque era que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, es como que si Dios estuviera diciendo, este es mi cordero pascual, este es el verdadero cordero pascual, ¿sí? El verdadero cordero por el cual íbamos a tener el perdón de los pecados. Entonces, nosotros no podemos separar la ley así, no, es que eso era ceremonial. Y hay leyes que eran sanitarias. Y no, la ley era una sola. Y todo estaba ligado ¿a qué? A llevar al hombre, a llevar a los judíos a mantener la salvación que ya Dios les había dado. Pero ellos los convirtieron en unas obras de ley. Todo lo que yo hago para conseguir, para ganar mi salvación. Entonces, entre esas obras, ¿qué podemos encontrar? Mire, nosotros podemos encontrar obras de caridad. ¿Las obras de caridad son buenas o son malas? Buenas. Son buenas. Las obras de caridad son buenas, mas no hacen que una persona gane su salvación. Sí. O sea, nosotros debemos hacer obras de caridad a la medida de lo posible. Es más, lo hacemos porque es un mandamiento de Dios. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, hagan el bien. Es decir, yo puedo hacerle un bien a una persona, pero díganme ustedes, ¿en cuánto está evaluada su salvación? ¿Cuántas limosnas? ¿Cuántas invitaciones a comer a un pobre? Regalarle ropa. Es que esa persona ayuda mucho. Sí. Pero, ¿qué pasa con esa persona si no obedece el evangelio? No es salva. Pero es muy buena. Pero es muy buena, pero dice que si no tiene obras y la fe sin obras es muerta. Entonces, miren que las obras de ley pueden verse muy bien, pueden verse muy bonitas, pero se están haciendo son obras que se hacen con el propósito equivocado. ¿Cómo así que con el propósito equivocado? Dígame, ¿qué puede hacer uno? Hágase esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo hoy para decir, no obedezco el evangelio de Jesucristo, pero con esto yo hago esto y gano mi salvación, compro mi salvación? ¿Qué se puede hacer? Hablar a las personas del evangelio, hermano. No, hablar a las personas nos corresponde. Pero escúchame muy bien la pregunta, hermana Alicia. ¿Qué puedo hacer yo, que no quiero obedecer el evangelio para conseguir mi salvación? ¿Cuáles son las obras que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir mi salvación sin obedecer el evangelio? Pues no hago nada. Creo que no se puede, hermano.
No se puede. No se puede, No hay no se nada puede. que yo pueda hacer. Todo va a ser insuficiente. Y se las voy a poner así, muy clarita, muy sencillita. ¿Cuánto vale la vida de una persona? No tiene No tiene precio. precio, ¿Cuánto valía la vida de Jesús? imagínate. Entonces, imagínense. Entonces, no hay. Entonces, no es que porque yo haga muchas obras de caridad. No. Con eso voy a ganar mi salvación. No. Estás con el propósito equivocado. Miren otras obras. Tal vez hay otras obras que la gente hace. Los actos de constricción. Ay, ay, ay. Y en esto, hermanos, sí quiero que todos esos actos de constricción. Ayunar. ¿Es bueno, sí o no? Es bueno, sí. Tener tiempos de vigilia, de adoración, de alabanza a Dios. ¿Es Todo bueno? Sí, Es bueno, sí. Sí, es eso es bueno. Salir a predicarle a los inconversos. Sí, Súper claro. bueno. Es bueno. Es bueno, Llevar una palabra de ánimo a los enfermos, también. Sí. Bueno, a los que sufren. A todos. Sí. La pregunta es, si yo hago eso sin obedecer el evangelio, No soy salva. No no es hace nada. nada. De nada me no sirve. estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, mire que muchas veces hasta las mismas actividades, voy a colocarlas entre comillas religiosas, si yo no las hago con el propósito adecuado, no estoy haciendo absolutamente nada. Se las voy a poner más aquí, más de nosotros. Reunirnos cada primer día de la semana. Es muy bueno, importantísimo. Es muy bueno y es muy importante. Pero si yo me reúno cada primer día de la semana solamente para que me vean, solamente para que, ay, no, qué pereza que me esté llamando Néstor, qué pereza que me esté llamando Giomera, decime que por qué no me reuní, no, qué jartera, qué gente tan intensa. Entonces yo voy y me conecto, o yo voy al local. ¿Qué estoy haciendo? Nada, porque el corazón está lejos de lo que Dios quiere. El corazón Nos está estamos lejos. engañando nosotros mismos, hermano. Y a Dios no se puede engañar. Totalmente de acuerdo. Entonces, mire, todo eso son obras de ley. Nosotros hoy en la iglesia, hoy, en el 2021, en la iglesia, podríamos estar encasillándonos en un montón de obras de ley. Podría, y voy a colocar a los hermanos de Houston en el ejemplo, podría un hermano estar equivocado o sea, tener los propósitos equivocados con el centro de distribución. O sea, puede una persona, hermano Jesús Otolongo, hermano José Flores, me gustaría escuchar su respuesta a esto. Puede una persona que diga, listo, porque yo voy, ayudo con el centro de distribución, ya hice lo que tengo que hacer para ser salvo, y esa persona no obedeció el evangelio. ¿Qué dice hermano Jesús? ¿Eso es posible? Yo lo voy a leer honestamente. Yo llevo mucho tiempo ya trabajando en eso y es triste decirlo, pero muchos hermanos de nosotros van a ayudarnos. ¿Para qué? Para ver qué es lo que se puede llevar para su casa. No van a ayudarnos porque de verdad que tienen necesidad de ayudarnos, quieren ayudarnos, porque tienen eso de sale del corazón. El 50% que va a ayudar es para ver qué es lo que se puede llevar para su casa. Y eso Entonces, mire, entonces ahí estamos. Y mire que no estamos con ejemplos por allá lejísimos, sino cosas muy cercanas a nosotros. Entonces, muchos cristianos hoy quieren ganar su salvación. Quieren trabajar para ganar su salvación. Y esto no es semántica, hermanos. Esto no es retórica. Lo que estoy diciendo con esto es que yo no tengo que trabajar, o sea, yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Yo tengo que trabajar para mantener mi salvación. La salvación que a mí no me costó absolutamente nada. Que ahí es donde vienen las otras obras. Entonces dijimos que vean unas obras de la ley, pero entonces también hay unas obras de fe. ¿Cuáles serán esas obras de la fe? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen ustedes que son las obras de la fe?
Pues en las obras de la fe para mí es, si yo predico, yo visito, yo ayudo a los demás, tienen que ir acompañadas de mi obediencia hacia Dios, o sea, dejar el chisme, dejar la murmuración, el adulterio, la fornicación, o sea, todo lo que me implica a mí la separación de Él, porque si yo hago buenas obras y hago todo, pero murmuro o le deseo el mal a la gente o levanto falso testimonio, muchas cosas, entonces dice que la fe sin obras, o sea, la fe tiene que ser tan pura como las obras que yo hago, tienen que ser de corazón, o sea, si yo le doy un mercado a una persona es porque yo lo siento así, y así tiene que ser mi corazón en ese momento con Dios, o sea, es una santidad, como dice él, porque sin santidad no vamos a verlo a él. Entonces tiene que ser Amén. un cambio total. Un cambio total. Muy bien. Entonces habíamos dicho que las obras de ley es todo aquello que una persona pretende hacer para ganar su salvación, ¿cierto? Mientras que las obras de fe es todo lo que nosotros hacemos como resultado de creerle a Jesucristo y a su palabra. Mire la gran diferencia. Obra de ley es todo lo que yo pretendo hacer para ganar mi salvación. Una obra de fe es todo lo que yo hago como resultado de creer y creerle a Jesús y su palabra. Entonces, muchas personas a mí me dicen, en los grupos denominacionales nos van a decir, no, es que el bautismo no es para salvación, porque entonces el bautismo se convierte en una obra. Venga, ¿usted qué está haciendo en el bautismo? ¿Cuál es la obra que usted está haciendo en el bautismo? Usted en el bautismo lo único que sí es una obra, hay una acción, obviamente, pero lo único que estamos haciendo nosotros allí, ¿saben qué es, hermanos? Obedecer la palabra de Dios. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. en el nombre. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo Jesús. Entonces, si Jesús dice que para yo ser salvo, yo me tengo que bautizar, yo me bautizo, ¿sí? Porque yo quiero mi salvación. ¿Y dónde me tengo que bautizar? En cualquier lugar. En cualquier lugar. No es como algunos enseñan por ahí que la única forma y el único bautismo que funciona es uno que ellos hacen cada año. Bueno, se les quedaron bastantes que cobran una excursión a la región de Jerusalén, que porque el bautismo tiene que ser en el río Jordán, porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿y qué con aquellas personas que no tienen los recursos para gastarse alrededor de $4,000 para ir a bautizarse allá? Dios no está diciendo que el bautismo tiene que ser en el Jordán. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, traigan a la gente al Jordán. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos diferenciar muy bien esas obras. Estas obras deben hacerse también con el propósito adecuado. Miremos algunos ejemplos. El bautismo. Nosotros no hacemos nada, solo depositamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús y por ello lo hacemos. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de las obras de caridad. Las hacemos, pero no para ganar nuestra salvación, sino que las hacemos más como gratitud para mostrar el amor de Dios que está en nosotros. ¿Sí? Como dijo el rey David en su oración de la ofrenda, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, mis hermanos, la función, el propósito de la ley antes y después de Cristo era el mismo, llevar a la gente a Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que cuando vivían en la ley era como estar bajo la supervisión de un ayo, en algunas versiones va a decir niñera, personas dicen nodriza, en la Dios habla hoy dice al esclavo que le pagan por cuidarte. Entonces la ley era un esclavo al que le pagaban por cuidarnos.
Nosotros ya no estamos bajo la supervisión del esclavo, nosotros vivimos en libertad. Nosotros somos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley que pretende llevarme, hacerme creer, la ley que pretende hacerme creer que yo puedo ganar mi propia salvación. Ninguno de nosotros se gana la salvación. Pablo en Efesios dice, por gracia sois salvos. Que por la fe nosotros somos salvos. Y dice que la fe ni siquiera es que nosotros tenemos fe, es un don de Dios. Dios nos regaló la posibilidad de creer, de tener fe. Entonces, mis hermanos, espero que nos haya quedado muy claro a todos. Nosotros no hacemos nada para ganar la salvación. Nosotros trabajamos por mantener nuestra salvación. Concluyo con esto, con un ejemplo. Nosotros queremos entrar a trabajar a una empresa X, a una compañía X. Y nos contrataron. Después de que a usted lo contrata una empresa, a usted lo contrata una compañía, ¿de quién depende la permanencia? En un 98%. De uno mismo. Cada uno. Usted ya está ahí. Los resultados es lo que usted haga. Lo tiene que cuidar. Nosotros no necesitamos nada, o sea, nosotros no necesitamos hacer nada para la salvación. Ya Dios nos regaló la salvación. Ya el Señor nos regaló su salvación. ¿Sabe qué queda para nosotros? ¿Saben qué es lo que queda para nosotros? Mantener esa salvación. ¿Y cómo vamos a mantener esa salvación? La vamos a mantener mediante la obediencia a la palabra de Dios, obrando de acuerdo a nuestra fe. Lo que la hermana Beatriz citó varias veces el texto de Santiago de que la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo que una fe sin obras? Pues mi palabra, lo que yo digo con mi boca, tiene que estar muy acorde a la forma en la que yo vivo. Eso es una fe viva. Yo no puedo decir que amo a Dios odiando al prójimo. ¿O sí? No. El apóstol Juan dijo que no. La Biblia dice que no. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y vivo y ya soy cristiano y yo soy salvo por gracia y ya. Vivo de cualquier manera. Yo no puedo decir que soy cristiano deleitándome en los placeres de la carne. Yo muestro que soy cristiano deleitándome en la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Vamos a tener una última oración.